Muy buenos días a todos y feliz domingo 11 de octubre. Gracias nuevamente les damos, ¿verdad? Como todos los servicios por estar con nosotros, porque para nosotros es un honor, un privilegio que usted nos da de confiar en nosotros con la palabra del Señor, la palabra que el Señor está hablando al pueblo de Yadá en este día y a todo aquel que ve las redes sociales este mensaje. Le envío un saludo y un abrazo a mi esposa Ivonne, a la pastora, a mi hijo Isaías, y a mis padres y a todos los que nos ven. Les saludamos en el amor del Señor. Esperamos que estén bien en el Señor, que estén con paz, que estén con provisión y que estén con salud en este día. Gloria a Dios. Es un día hermoso donde el Señor nos ha dado la oportunidad nuevamente de levantarnos esta mañana, de respirar, de adorar y alabar su nombre. Dios es bueno, amén. No importa la situación que nosotros estemos pasando, cómo se ven las cosas a nuestro alrededor, Dios tiene lo mejor para nosotros y lo mejor está por venir. Gloria a Dios. En este día, un día como hoy, hace 49 años, Dios envió un ángel a esta tierra y es mi hermano Ángel, Ángel Jurado, cumpleaños hoy y quiero desearle el más feliz día, que Dios le permita dar muchos más, decirle que lo amo con todo el corazón y que Dios no me podía haber dado un mejor hermano que él. Estoy muy orgulloso de él y deseo que el Señor le bendiga y que pase un día con su familia, en amor, en paz, en gozo y que la bendición del Señor nunca le falte. Amén. Así que antes de comenzar el servicio, quiero recordarle que tome papel, que tome nota en la computadora. Donde sea, vamos a estar leyendo de varios capítulos hoy. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, váyalo marcando en sus libros, en la Biblia, Juan capítulo 15 y Mateo capítulo 7. Pero ¿qué le parece a usted si antes de comenzar, como siempre, como todo lo que hacemos todos los días, tenemos que depender del Señor, tenemos que depender del Espíritu Santo? Así que vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia en este día, una vez más dándote gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre, por la familia, por el techo, por la provisión, por la salud, Señor amado, por todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que todas las situaciones, todo nos ha convertido en lo que somos hoy, Señor. Han sido experiencias de aprendizaje, han sido experiencias de bendición, mi Dios amado, donde tú has formado, Señor, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada sin ti, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos sea siempre guiado por tu Espíritu Santo, que nunca se aparte el Espíritu Santo de nosotros, como decía el salmista, Padre, y que tú nos guíes a toda verdad, a toda justicia, y a que podamos cumplir el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están mirando en este día, que puedan ver este mensaje en tiempos postreros, Señor, que tú los bendigas, que tú les des una palabra, Señor, que los edifique, que les dé paz, que les dé aliento, que les dé esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que estés con cada uno de ellos y que los bendigas grandemente. Amén. Gloria al Señor. En este día vamos a estar hablando sobre eh, sobre algo que tiene que ver con lo que la pastora Ivonne está enseñando sobre los árboles de justicia, la nueva serie que ha comenzado, ¿verdad? Dirigida por el Señor. Y de igual manera el Señor me ha dado un mensaje que tiene que ver con eso también. Nosotros pasamos por muchas situaciones en nuestra vida constantemente y hemos mencionado muchas veces que todos tenemos altas en nuestra vida, tenemos bajas. Como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su época. Y seamos cristianos o no, todos vamos a pasar por estas altas y estas bajas. Amén. Pasamos por buenos tiempos y buenos malos. El sol sale sobre los justos y los injustos. La lluvia cae sobre los justos y los injustos, dice la palabra. La diferencia es que tenemos a dónde ir para pedir ayuda en aquellos momentos difíciles, en aquellos tiempos de sequía, en aquellos tiempos de tormenta. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo
que es nuestro consolador. Todas las situaciones, todas las experiencias, buenas o malas, ayudan a moldear nuestro carácter, sea para bien o sea para mal. Podemos haber crecido, por ejemplo, en un hogar donde todos nos fue dado, ¿no? Y mucha gente pensaría que eso es bueno, pero sin la instrucción y guianza correcta de los padres o las personas que nos están moldeando, eso nos puede convertir en personas que somos agradecidos con Dios, sabiendo que lo hemos recibido todo por su gracia y su misericordia, pero sin la guianza correcta podemos desarrollar quizás una personalidad cuando se nos ha dado todo, donde creemos que nos lo merecemos todo. Amén. Así que la enseñanza de los padres, de los maestros, de las personas, los adultos, a las cuales el Señor nos presta, porque todos somos prestados en una familia, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra, pero una herencia es para que tú la administres. No quiere decir que es tuya de por sí, ¿no? Dios, la palabra nos enseña que Dios es dueño de todo. Y las personas somos prestadas en hogares y el mentor, el maestro, los padres son muy importantes en darle y transmitirle las enseñanzas correctas, el fundamento correcto a los niños. Podemos desarrollar esa personalidad, como dije anteriormente, donde nos podemos creer que nos lo merecemos todo. Pero por el otro lado de la moneda, podemos haber crecido también en un hogar quizás donde no se nos dio todo. Un hogar disfuncional, donde hubo divorcio, donde hubo necesidad, donde hubo pobreza, y crecer pensando que Dios es un Dios injusto o que inclusive que Dios no existe, y teniendo celos y envidia cuando vemos los hogares de las demás personas, y desarrollamos una personalidad posiblemente generosa, por otro lado, que es todo lo opuesto, donde nos queremos superar, donde rompemos el ciclo negativo en nuestras familias y nuestra vida y bendecimos a otros y no los tratamos de la misma manera en que fuimos tratados, porque no queremos que ellos pasen por el mismo sufrimiento y situaciones que nosotros pasamos. O sea que dependiendo de las situaciones que nosotros pasamos, nosotros tenemos dos opciones: aprender de ellas para bien o aprender de una manera incorrecta y desarrollar ciertos rasgos que son incorrectos, ¿no? Como cristianos, nosotros tenemos que estar haciendo un autoanálisis, una evaluación constante sobre la situación en que nos encontramos hoy en día, ¿no? Porque no importa lo que pasamos en el pasado, no importa lo que vamos a pasar en el futuro, no podemos hacer nada de por lo que ya pasó y no podemos controlar lo que va a pasar hasta cierto punto, pero nos tenemos que enfocar en el día de hoy y en las diferentes etapas, ¿verdad?, por las que estamos pasando. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la raíz de nuestro estado presente? ¿Cómo hemos llegado a estar aquí hoy y qué fruto estamos dando? ¿Cómo nos estamos comportando con los que nos rodean, ¿no? Mencionamos mucho cada vez que hablamos de los árboles, ¿no? Mencionamos los frutos, si son buenos los frutos o son malos los frutos. Pero pocas veces yo he escuchado que hablamos de la raíz. Y la raíz es lo que produce y alimenta el fruto. Así que en este día nos queremos enfocar en la raíz, ¿no? Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 15, el versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra del Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Nuevamente nos enfocamos en el fruto, pero no hablamos suficientemente de la raíz. Y eso es lo que va a glorificar al Padre, es el fruto. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la raíz de las bendiciones que tengo en mi vida? ¿Cuál es la raíz de la esclavitud posiblemente que tengo en mi vida? Si tengo cosas que me atan, como lo son el alcohol, como son las drogas, como son la crítica, ¿verdad? Que constantemente estoy criticando y hablando mal de otras personas. ¿Cómo estoy viviendo hoy? ¿Cuál es la raíz de que yo actúe de la manera en que actúo? ¿Cuál es la raíz por la cual no puedo, por ejemplo, mantener un trabajo? Consigo un trabajo y lo dejo. Consigo otro trabajo y lo dejo. ¿Será el trabajo? Si muchas veces, si estamos en la misma situación
una tras otra vez, año tras año. Por ejemplo, personas que se divorcian 4, 5, 6, 7 veces. Posiblemente el problema no son los cónyuges, sino es la persona. Porque si sigue sucediendo lo mismo, posiblemente tenemos que hacer la pregunta, quizás hay algo que yo tengo que cambiar. ¿Cuál es la raíz por la cual no puedo mantener un trabajo? ¿Cuál es la raíz por la cual tengo malas relaciones con los demás? Puede ser esto con cualquier persona o con mi esposo o esposa, como mencionamos, ¿no? ¿Cuál es la raíz por la cual tengo éxito con las finanzas o lucho con las finanzas? No toda situación tiene una raíz que condujo a que esa situación dé fruto en nuestra vida. Y podemos seguir haciéndonos muchas preguntas, pero tenemos que mirar en nuestro interior, tenemos que hacer una introspección. Cuando hablamos y leemos las siguientes escrituras, quiero que piensen en lugar de árboles, en las raíces del árbol, ¿verdad? Vamos a ir en Mateo capítulo 7, versículo 17 al 18. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 18. Dice la palabra del Señor. Así, todo árbol bueno, todo árbol, quiero nuevamente que piensen y reemplacen la palabra árbol por raíz. Todo árbol bueno, toda raíz buena, da frutos buenos. Pero el árbol malo, la raíz mala, da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Eso es imposible, ¿no? Que un árbol bueno de frutos malos o que un árbol malo de frutos buenos. Y nuevamente estamos hablando de la raíz. Si la raíz es mala, el fruto va a ser malo. Si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. Si tengo buenos frutos en mi vida, es porque tengo buenas raíces. Amén. Buen fundamento. Si tengo malos frutos en mi vida, si estoy pasando por situaciones negativas constantemente, entonces tengo que considerar cómo voy a sacar, ¿verdad? Tengo que pensar, tengo que hacer esa evaluación. ¿Cómo puedo sacar las malas raíces de mi corazón y sembrar buenas semillas que se conviertan en buenas raíces y den buen fruto? Porque recuerden que las raíces salen de una semilla. Entonces, ¿qué semilla tú vas a sembrar en tu vida? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? Tiene que ser cosas que den buenas semillas. Y siempre hablamos de lo importante que son las relaciones humanas. Hay muchas personas, desgraciadamente, hermanos, que tienen una actitud negativa, que te pueden sembrar una semilla mala en tu corazón. Inclusive pueden hablarte mal de personas y entonces tú ni conoces a la persona y ya estás juzgando a la persona de acuerdo a lo que la percepción o la experiencia de la persona que te trae la queja. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que tú escuchas, tomar las cosas con pinzas cuando son cosas que pueden ser, crear raíces negativas en tu corazón, con la actitud, con tu perspectiva, con tus relaciones. Tienes que sembrar buenas semillas que se conviertan en buenas raíces y den buen fruto. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 33, continúa diciendo, o hacer el árbol, o sea, la raíz, y bueno su fruto, o hacer malo el árbol, y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Así que tú tienes que mirar cuando las personas hablen y te digan cosas, tienes que ver el fruto que están dando en su vida. Muchas veces hay personas que te quieren dar consejos financieros o de relaciones con su matrimonio o de relaciones con las personas o de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y esas personas muchas veces no están dando buen fruto en esas áreas. Así que cuando tú tomes consejo de alguien, asegúrate de que esa área en la que tú estás tomando consejo, que esa persona a la que tú estás yendo esté dando buen fruto. De otra manera, ni vayas ahí. Quiero que anotes los siguientes 3 puntos, ¿no? Vamos a comenzar a hablar sobre 3 puntos para este mensaje que te quiero traer. Y el primero va a ser, quiero que recuerdes esto, que Jesús, Cristo, nuestro Señor, Él es la vid. Amén. En el capítulo de Juan, capítulo 15,
versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Las raíces están debajo de la tierra y no son visibles. Tú no puedes ver muchas veces las raíces, excepto en ciertos árboles, en ciertos tipos de bonsái, donde las raíces quedan expuestas. No, pero usualmente las raíces tú las ves debajo de la tierra y no son visibles. De la misma manera, para los cristianos verdaderos, Jesús es nuestra raíz y está en el interior y lo reflejamos en el exterior con nuestros frutos. Esto es, si es que Él está en nosotros. Nuevamente, no hay manera de que un cristiano dé malos frutos si su raíz es Jesús, porque hay muchas personas que se llaman cristianos, pero sus frutos no son frutos buenos. Eso quiere decir que todo es apariencia, todo es un show y la raíz no es verdaderamente Jesús. Jesús tiene que ser nuestra raíz y Él está dentro de nosotros y nosotros lo vamos a demostrar, vamos a dar frutos si permanecemos en Él. El libro de Isaías es el libro que contiene la mayor cantidad de profecías sobre Cristo. Se llaman profecías mesiánicas, que están en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver algunos versículos que hablan sobre nuestro Señor Jesucristo, declarando que Él es la raíz. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 11, los versículos 1 y el versículo 10. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Amén. Así que de la familia de Isaí, de ese árbol genealógico, va a dar fruto, va a surgir una raíz que va a dar fruto. Amén. Y dice el versículo 10, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Amén. ¿Y quién dijimos que es la raíz? Es Jesucristo. Gloria a Dios. En el capítulo 53 de Isaías dice la palabra del Señor, y esto habla sobre la crucifixión de Jesucristo. Dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, no, porque luego de haber sido latigado, golpeado, escupido, maltratado, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Ese versículo habla sobre la raíz, nuestro Señor Jesucristo, pero en el tiempo de la crucifixión. Amén. En el libro de Revelaciones, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. Mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Nuevamente, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como la raíz. Gloria a Dios, porque Él ha sido encontrado digno de abrir el sello. En Revelaciones 22, capítulo 16, dice, yo, Jesús mismo, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Y él dice, y él declara, yo soy la raíz y la descendencia, o sea, el fruto de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios. Así que ahí no puede estar más claro de que Jesús es la raíz. Él mismo lo declara por si había alguna duda. Él nos está diciendo que Él es la raíz, el origen de David. Amén. Pero fíjate esta cosa, fíjate lo bello que es la palabra cuando tú la lees y la lees con detenimiento. A la misma vez que Él está diciendo que Él es la raíz, pero dice también que Él es fruto. O sea, ¿qué vino primero, la raíz o el fruto? Vino la raíz primero,
pero a la misma vez Él es el fruto, porque Él nos está diciendo que Él se hizo carne en Jesús, Dios se hizo carne en Jesús. En otras palabras, Él está diciendo, yo soy el alfa, el principio, y soy el omega, soy el final. Amén. Sin Jesús no podemos hacer nada. Algunas personas pueden pensar, ¿verdad? Que en su humanismo muchas veces queremos darnos mucho crédito de que nosotros somos independientes, que podemos hacer cosas sin Jesús. Pero sin Jesús Él nos dice que no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Y pensamos muchas veces que sí, podemos hacer algunas personas, yo puedo porque yo tengo inteligencia, yo puedo hacer esto, pero la palabra nos dice claramente que sin Él no podemos hacer nada. Cuando nosotros pensamos que podemos vivir sin Dios, estamos cometiendo, y quiero que lo pienses por un momento, cuando tú piensas que tú puedes vivir esa vida sin Dios, estamos cometiendo el pecado que cometió Satanás al principio, que es la independencia de Dios. El querer ser independiente de Dios, el creer que podía estar viviendo sin estar subyugado a Dios, sin estar por debajo de Dios. Dice la palabra en Isaías 14:13 que Satanás pensaba y él se dijo para sí mismo que iba a establecer su trono por encima de las estrellas de Dios. Dice, estableceré mi trono. O sea que iba a ser independiente de Dios. Quería sacar a Dios de su vida, como muchas personas. Porque claro, el pecado gusta, el pecado es sabroso, ¿verdad? Nuestra inclinación es hacia el pecado, ¿no? El ser humano quisiera no tener que reportarse a nadie, no tener ninguna autoridad sobre él. Pero tenemos que estar subyugados a Dios. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero no es con una esclavitud de temor, no es para que nuestra vida vaya mal, no, sino porque Él nos ama y sus mandamientos, su voluntad, es para que vivamos una vida llena de abundancia, llena de bendiciones, para que disfrutemos de la vida en su totalidad. Dice la palabra que Jesús vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Cuando nosotros nos seguimos a Jesús, vienen complicaciones, vienen situaciones a nuestra vida, porque nadie puede decir, creas tú, ¿verdad? Crean las personas, por ejemplo, los que dicen que son ateos, personas de otras religiones, no pueden decir que las enseñanzas de Jesús no son correctas. Aunque no crean en Jesucristo, si tú lees la palabra, todo lo que Jesucristo nos manda hacer es bueno, es amar a tu prójimo, es inclusive hasta amar a tus enemigos, es orar por los que te hacen daño. Tú me vas a decir que entonces desearle mal a tu prójimo es mejor que orar y hasta amar a tu prójimo como enseñó Jesús. No es así. Las enseñanzas de Jesús son buenas. Lo que sucede es que muchos cristianos, o como dijimos al principio, muchas personas que se llaman cristianas, dan mal ejemplo porque cometen pecado, van en contra de la palabra del Señor. Y no es que somos perfectos, porque ninguno somos perfectos, pero qué feo se ve cuando comenzamos como cristianos a señalar aquella religión, a criticar a aquel hermano, a criticar a aquella persona. Son frutos que no son buenos y son cosas con las que Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros para que demos buen ejemplo, para que demos buen testimonio. Amén, gloria a Dios. Así que no podemos ser independientes de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Dicho de otra manera, ¿no? Cuando Dios nos dice que sin mí nada podéis hacer, Él lo dice de otra manera en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que primero, sin Él nada podemos hacer, pero podemos hacerlo todo en Cristo que me fortalece. Lo vemos de las dos maneras en la palabra. Y eso es así, dice el Señor, que hasta en cuanto a los milagros, los prodigios, las sanidades, que haríamos cosas mayores que las que hizo Él si permanecemos en Él. Amén, que mucho tenemos que crecer como cristianos, como seres humanos, ¿no? Tenemos que seguir dominando esta carne a través del Espíritu y alimentándonos con la buena semilla de la palabra del Señor. Jesús es la vid
es el primer punto que trajimos, ¿no? No podemos estar desconectados de la vid. Y la palabra en Juan 15 nos habla de que Dios nos poda, nos está comparando como árboles, como matas, ¿no? Que hay que podar. En Juan capítulo 15, versículo 2, dice la palabra del Señor: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Amén. Así que muchas veces situaciones ocurren en nuestra vida donde Dios nos va quitando cosas, muchas veces cosas a las cuales nosotros nos queremos mantener aferrados, pero que no son convenientes a nuestra vida. Son cosas que compiten, que luchan, que se oponen con el plan de Dios que Él tiene para con nosotros, para que podamos alcanzar nuestro propósito. Pueden ser adicciones, pueden ser cosas no que a nosotros nos gustan en la carne. Piense usted las cosas que quizás a usted le gusta, que le quita el tiempo del Señor. Como predicaba la pastora Ivonne el otro día, muchas veces nosotros encontramos cristianos que dicen, no, pero no me gusta orar, pero estoy cansado, esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios te está... puede que te quite el trabajo, puede que te quite algo que te está interfiriendo a que tú tengas una mejor relación con Él. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando Él poda esas cosas en tu vida, cuando comienzas a caminar en los caminos de Cristo, no pienses que todo va a ser color de rosas. Van a haber situaciones. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero una vez tú aceptas a Jesucristo y comienzas a caminar en sus caminos, Él va a ir podando, Él va a ir moldeando y van a haber ciertas cosas que tú tienes que entregar para que Dios pueda llenarlas con su semilla, con el Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que Él también te va a ayudar y Él va a podar y va a arrancar de tu vida para que tú puedas seguir creciendo, porque estas cosas compiten con ese propósito. Una de las cosas también, por ejemplo, cuando tú creces árboles de bonsái o inclusive rosas, cuando hay cosas que están muertas, que están compitiendo por esos minerales en la tierra, tú las cortas para que las que están más fuertes crezcan, para que no pierdan fortaleza vital y el árbol pueda seguir creciendo. Lo mismo con las rosas, tú podas las que están secas, las cosas que tú ves que están muertas y de momento las otras florecen, porque entonces ya no hay competencia del alimento que está en el tierra, en la tierra, del alimento de las raíces que ellas proveen y comienzan a florecer. Así que Dios nos poda. Y Él, dice la palabra, fíjate si lo notas, tú no podas los árboles que no dan fruto o que no tienen un propósito en tu vida, ¿no? Tú podas los que dan fruto, tú le das cuidado a aquellas cosas que están dando un fruto. No vas a perder tu tiempo con cosas que no están dando fruto. Jesús es la vid que nos ayuda a producir buen fruto. Amén. Así que Jesús es la vida, es el primer punto. El segundo punto que quiero que añadas ahí es que nosotros somos los pámpanos. Y pámpanos no es otra palabra, no es otra cosa que las ramas, ¿no? Los pámpanos es lo mismo que las ramas. Nosotros somos las ramas, las extensiones de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Así que como cristianos, Él está hablando a la iglesia, porque el mundo no permanece en la vid que es Jesucristo. Él está hablando a las personas cristianas, a las personas que han aceptado que Él es el Señor y Salvador de su vida. Dice, tienes que permanecer en mí. Como cristianos no podemos dar frutos por nosotros mismos. Damos buen fruto cuando permanecemos en Cristo. Vamos a decirlo de otra manera. Eso quiere decir que no podemos producir fruto, o por lo menos no podemos producir un buen fruto cuando no permanecemos en Cristo. Las personas pueden no tener a Cristo y producir fruto, ¿no? Porque no todo el mundo ha aceptado al Señor Jesucristo, no todo el mundo es cristiano. Pueden producir fruto, pero nos tenemos que preguntar,
¿Es ese fruto bueno o malo? ¿No? Como representante de Cristo, yo quiero producir buen fruto. Y podemos pensar rápidamente cuando hablamos de fruto en lo que dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Y lee así: mas el fruto del Espíritu, y escucha esto bien, porque como cristianos tenemos todos, no hay manera de que un cristiano no produzca estos frutos. Si hay un cristiano que no está produciendo este fruto, sea líder, pastor, ministro, evangelista, maestro, apóstol, y no tiene este fruto, no está conectado con la raíz. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, por su fruto los conoceréis, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Estoy reflejando amor? Gozo. Estoy reflejando gozo. Paz. Estoy demostrando paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fidelidad. Mansedumbre. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y como acabo de mencionar, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y esto habla de que todas estas cualidades que vemos como muchas, son un fruto. O sea que va una de la mano con la otra. No puedes tener paz sin amor, no puedes tener amor sin bondad, no puedes tener bondad sin paciencia, no puedes demostrar mansedumbre si no tienes fidelidad, benignidad, dominio propio, ¿no? Todo intercala como las raíces, amén. Así que tenemos que demostrar ese fruto del Espíritu. Todas esas cualidades deben estar en cada uno de nosotros los cristianos. Y sabes que también ese fruto es constante. No es unos días lo demuestro, otros días no lo demuestro. Porque entonces ya no lo estamos demostrando cuando no lo hacemos constantemente. Un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol da malos frutos. De otra manera, si eso es temporero, si es algunas veces eso está en mi carácter y otras veces no, entonces todavía tenemos que arrepentirnos y tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, porque no estamos realmente conectados, y cuando eso no hay consistencia, eso es apariencia. Jesús nos dejó dicho que no podemos hacer estas cosas sin Él. Amén. No podemos demostrar el fruto del Espíritu sin Jesús. Es imposible. Por eso vemos muchas personas que van a las iglesias, inclusive pastores que no dan ese fruto, como he dicho. Tú lo ves predicando con emoción, inclusive hablan en lengua, brincan, saltan, pero no demuestran el fruto del Espíritu. Jesús nos dice que no podemos dar fruto. Escuchen esa palabra. No podemos dar fruto. Cuando leemos esto, inmediatamente pensamos que el significado de dar aquí es producir fruto. Pero hay diferentes versiones de la Biblia. Estoy leyendo, usualmente leo la Biblia de las Américas, ¿no? Pero si leemos las diferentes versiones, como por ejemplo la Reina Valera, utiliza la palabra llevar fruto, ¿no? Y lo que en realidad esto quiere decir es que Jesús nos está diciendo: yo soy el que produce el fruto en ustedes, y tienen que estar conectados a mí, que soy la vid. Si no permaneces en mí, ni siquiera vas a poder demostrar ese fruto. Llevamos el fruto por dos razones. Amén. Primero, llevamos el fruto para ser el reflejo de Dios ante el mundo, demostrando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Y el segundo punto, para que las personas puedan comer de ese fruto. La primera es porque somos embajadores de Cristo, somos los pámpanos, somos las ramas, o sea que somos extensiones de Él. Pero lo segundo es para que las personas puedan comer de ese fruto. En otras palabras, cuando establecemos relaciones, porque vivimos en sociedad, mis hermanos y hermanas. Nosotros, esta pandemia ha sido muy difícil para muchas personas, porque nosotros somos personas
de relaciones. Hay personas que son más introvertidas, que se les hace más fácil que las otras, ¿no? Que son más extrovertidas, pero todos necesitamos conectarnos con personas, necesitamos los unos de los otros como el cuerpo de Cristo, porque ningún órgano, ninguna parte del cuerpo puede funcionar solo, desconectado de los demás. Cuando establecemos relaciones con las personas, ellos pueden no tan solo ver, sino probar el fruto. Cuando están con nosotros, ellos sienten una delicia, cuando sienten la paz, cuando te visitan a tu hogar, cuando tú eres un buen hospedador, cuando tú los bendices, ellos prueban de ese fruto y ellos quieren más y te conviertes en una persona que las personas te quieren buscar, que les gusta visitarte, que les gusta hablar contigo, pero eso es cuando das buen fruto. Pero si no das buen fruto, pues entonces es lo contrario. Entonces las personas te dejan de buscar, las personas no quieren probar de ti. Amén. Así que tenemos que dar buen fruto. La clave de este pasaje, de lo que hemos leído, es la palabra permanecer. Esto quiere decir mantenerse en un lugar por mucho tiempo. Permanecer es mantenerse en un lugar por mucho tiempo. Y esto implica y lleva la connotación de quedarse aunque haya retos o luchas. Como dijimos al principio, en todo lugar van a haber altas y bajas. En las iglesias van a haber altas y bajas. En tu familia van a haber altas y bajas. Las compañías que producen vino, las personas que trabajan en las viñas, ¿no? Dicen que las uvas son mejores, que saben mejor cuando han pasado por las épocas difíciles, pero han sobrevivido. O sea que cuando vienen tiempos de sequedad, vienen posiblemente lluvias y tormentos fuertes, tormentas fuertes, vientos fuertes, las uvas que se las lleva el viento, que mueren durante ese tiempo difícil, sea el tipo de clima que sea, pues no saben tan bien, ¿verdad? O no hubieran sabido tan bien como las que quedan. Las que quedan saben mejor para hacer el fruto de la vid. Son más fuertes. Ahora, quiero que pienses en esto un momento. ¿No? Estamos comparando a las personas, a los cristianos como fruto. Quiere decir esto que las personas que en realidad llevan o dan buen fruto son las personas que permanecen en Jesús a través de las luchas y las tormentas. No son las personas que se pasan yendo y viniendo, que llegan a una iglesia y en 2 meses cambian a otra y en un año cambian a otra y se molestan porque aquel no cantó bien, porque tuvo el problema con este hermanito, me fui a otra iglesia. Esas no son las personas que llevan buen fruto. No, no son las personas que le sirven a Dios cuando las cosas están bien, pero dejan de servirle cuando las cosas no están tan bien. O sea que las personas que dan buen fruto son las que permanecen. Y lo puedes aplicar en el matrimonio. Si eres un creyente y estás casado, permaneces a través de las luchas. Si eres un creyente y tienes un negocio, sigues permaneciendo fiel y con tu compromiso a Dios, con tus diezmos y ofrendas, aunque las cosas no se vean tan bien financieramente, permaneces. Cada año nuevo, cuando haces la resolución de que vas a leer la palabra todos los días, como yo he hecho muchos años, ¿no? Estás permaneciendo, le has dado seguimiento a la lectura de la palabra todos los días. Y lo sé porque yo he estado ahí. Comenzamos cada año con resoluciones nuevas, con leer la palabra todos los días, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos diarios, con el ejercicio también. Pero a medida que pasa el año, algo sucede, no cumplimos y poco a poco lo vamos dejando, ¿no? Estamos permaneciendo. No te preocupes, hermano, porque eso nos ha pasado a todos. Comenzamos bien emocionados y con muchas fuerzas y lo dejamos y luego decimos, está bien, comenzamos otra vez el año que viene. Amén. Recuerdo una vez que nosotros nos fuimos de camping, hace no mucho, creo que fue hace un año más o menos, y fuimos con Siloé. Isaí tuvo se quedó en la universidad, pero nosotros fuimos a un camping donde estuvo lloviendo y estuvo frío por 3 días. Pero sin embargo, nosotros permanecimos, a Ivonne y a mí nos encanta el camping, pero llegamos allí y fuimos con la actitud de que vamos a hacerlo lo mejor posible y disfrutamos el reto. ¿No? Tenemos que hacer eso, tomar las cosas como que son un reto, como que son oportunidades
para que moldee nuestro carácter en las situaciones difíciles. Estuvo lloviendo, tuvimos que poner una carpa para que pudiéramos cocinar. Luego esa carpa se cayó, tuvimos que encontrar una casa que se estaba cayendo, que parecía un greenhouse como para las plantas, pero que tenía huecos en todos lados, y encontrar una esquina para poner el grill para poder cocinar, y estuvo fangoso, pero ¿sabes qué? Nos quedamos los 3 días y lo disfrutamos, y Siloé también estuvo con nosotros, y también es una experiencia que ahora nos podemos reír y podemos contar sobre ella, pero así tenemos que ser en todas las situaciones. Nosotros no nos podemos dar por vencidos solo porque algo no sale como nosotros esperábamos que saliera, sino es una cuestión de actitud. Y eso ocurre cuando tú tienes una buena raíz, cuando tienes un buen fundamento. Tú sabes que Dios está contigo y que Él te va a ayudar a pasar por esa situación. Es como cuando Pedro estuvo en la barca y vino Jesús y pensaba que era un fantasma y había una gran tormenta, y Él le dijo: si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas, pero se puso a mirar las situaciones alrededor de él y comenzó a hundirse. Pero Jesús le extendió la mano. Y de la misma manera que Jesús hizo eso con Pedro, Él lo hace con cada uno de nosotros a través de las situaciones difíciles de la vida. Pero tenemos que confiar en Jesús y tenemos que permanecer en Él. Amén. Yo te encarezco que si tú no tienes a Jesús como tu amigo, como tu Señor, como tu Salvador, en este día es un buen día para que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida y que lo tengas en tu esquina, porque este caminar, esta vida no es fácil. Y es difícil, hay tribulaciones, pero cuando tenemos a Jesús en nuestro lado, nosotros sabemos que tenemos esperanza, que hay vida eterna, que hay bendiciones y que Dios nos va a ayudar en todo momento. Pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser constantes, de un solo pensamiento, moviéndonos hacia adelante con Jesús. Amén. Así que el tercer punto que te quiero traer es que Dios, el Padre, es el viñador. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre, Dios Padre, es el viñador. Esto quiere decir que Dios es el dueño de la viña. En Isaías 5 dice: cantaré ahora a mi amado, y mi amado es Dios en esta situación. Cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. ¿Y quién es la vid escogida? Es nuestro Señor Jesucristo. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Un vallado es un cerco de protección. Y para nosotros, la protección es la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Satanás que si había considerado a su siervo Job, Satanás le dijo: sí, te sirve bien, él está contigo, porque le tienes un vallado puesto alrededor de él y no lo puedo tocar. Y cuando Dios removió el vallado y Satanás lo pudo tocar, Job, como quiera, no profirió palabra de maldición contra Dios y le siguió sirviendo a Dios, porque Job tenía buena raíz. Amén. Sigue diciendo el libro de Isaías: y será consumida. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. Y esto es el enemigo viniendo a atacar. También mandaré a las nubes
que no derramen lluvia sobre ella. Y por si alguien tiene duda de qué viña está hablando Dios, dice aquí, ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y nosotros sabemos que nosotros como gentiles somos injertados al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a su viña, como hijos a través de Jesucristo. Amén. Y esto es lo que habla el Señor sobre la viña en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 37. Dice la palabra del Señor, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado, y el hacendado es Dios, que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Esto es lo mismo que acabamos de leer en Isaías, está en Mateo también. La arrendó a unos labradores, y los labradores son los líderes de la iglesia, los siervos que están en la iglesia, y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, y sus siervos son los profetas, a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno le golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Y cuando Jesús dijo esta parábola en Mateo, quiero hacer este paréntesis nuevamente, estaba aproximadamente a 7 días de su muerte en la cruz. Y quiero que piensen que cuando Jesús dijo estas palabras, Él estaba hablando de Él mismo. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo en el versículo 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Vamos a leer ese mismo versículo como lo presentan Lucas y Marcos. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 13, entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. En Marcos capítulo 12, versículo 6, lo dice de esta manera. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último, diciendo, respetarán a mi hijo. Recordemos que Jesús está relatando esta parábola y está hablando de él mismo. Amén. En Mateo 21, capítulo 38 dice, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Y nuevamente los labradores fueron siervos en la iglesia, fueron líderes en la iglesia. Y qué triste es cuando hay líderes, la heredad del Señor es su pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Y fíjate lo que me está dando el Señor ahora mismo. La iglesia somos los hijos de Jesús. Él los parió la iglesia en la cruz del Calvario, que salió agua y sangre cuando le clavaron la espada, la lanza, de la misma manera que cuando una mujer da luz a un hijo. Y cuando los líderes de la iglesia quieren tomar control sobre sus ovejas, sobre su pueblo, y echan afuera a Jesús, matan a Jesús básicamente, nuevamente lo vuelven a crucificar, porque su corazón cambia y les gusta el poder, les gusta el reconocimiento de momento, en lugar de predicar a Jesucristo y llevar a la gente a que se arreglen su relación con Dios para que les sirvan a ellos. Quieren tomar la heredad de Dios. Dijeron, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Muchos líderes llamados apóstoles en estos días que se hacen millonarios con el trabajo y el sudor de la frente de las ovejas, mientras hay personas con necesidad. Apoderémonos de su heredad. Y echándole mano,
lo arrojaron fuera de la viña, arrojaron a Jesús fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que no aceptan a su Hijo? O que sacan, matan, apedrean a Jesús. Amén. Puedes asistir a una iglesia, pero puedes no ser seguidor de Cristo. O no llevar una vida que permanece en Cristo. Si estás teniendo mal fruto en tu vida, es porque no estás conectado a la vid. Es porque no estás conectado a Cristo. No estás permaneciendo conectado con Cristo. Y tienes una opción. Puedes permanecer, bueno, tienes dos opciones. Puedes permanecer a través de las luchas o no permanecer a través de las luchas. Vas a mantener y permanecer con el compromiso que tienes con Jesús, no importa lo que pase en tu vida, o te vas a alejar de Jesús cuando llegue la primera tormenta, la primera situación negativa que no te gusta en tu vida. Nuevamente, nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Pregúntale a Dios en este día, Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando a mi vida? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Recuerda, tu compromiso debe ser con Dios, no debe ser con el pastor Sebastián, con la pastora Ivonne, con la iglesia inclusive, ¿no? Tiene que ser con Dios, porque Él es la vid con Jesús. Porque el hombre te va a fallar. Vas a ver imperfecciones en las personas que te rodean, pero recuerda esto, Dios no es responsable por nuestra inclinación al pecado, por nuestra inclinación al mal, porque vamos a fallar. Pero Dios nunca te va a fallar, nunca te alejes de Dios. Si las demás personas fallan, eso es ellos con su relación, oras por ellos. Eso tiene que ver solo con ellos y su relación con Dios, igual que tu relación con Dios depende de ti, no depende de nadie más, no depende de si te dan una llamada, de si alguien te habló o no te habló, si alguien te recogió para ir a la iglesia o no. Tú tienes que buscar de Dios, amén. Él quiere tener una relación íntima contigo. Así que pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir en este día? Quizás hay áreas en tu vida donde tú ves buen fruto y otras áreas donde quizás estás luchando. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a identificar las raíces incorrectas o las raíces de amargura que la palabra habla en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos ayude a sanar esas raíces de amargura que pueden haber en nuestro corazón contra las personas, contra otras personas que quizás nos han ofendido, y remover esas raíces incorrectas de nuestra vida. Puedes conectarte con la vid, que es Jesús. Amén. Así que vamos a orar en este día para que el Señor nos ayude a que tengamos nuevas raíces en lugar de esas raíces malas que posiblemente tengamos, y que nuestras raíces sean buenas para que nosotros podamos extender nuestras ramas al mundo, para que vengan aves, ¿no? Que son almas, y hagan nidos en estas ramas y que puedan comer de nuestros frutos, que podamos ser buenos embajadores de Cristo y que podamos alimentar, a bendecir a todas aquellas personas que nos rodean, que no solo nosotros busquemos comida, sino que nosotros podamos dar comida, que podamos ser de bendición a las demás personas. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor había puesto en nuestro corazón para el día de hoy. Esperamos que sea de bendición y edificación para su vida. Así que vamos a internalizarlo, a meditar en ella y vamos a orar para cerrar el servicio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres, Señor, el que nos ha dado a tu Hijo unigénito, Jesús, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, para que resucitara, para que limpie nuestros pecados, Padre, y por Él nos podemos conectar contigo, Señor. Gracias porque Jesús es nuestra raíz. Ayúdanos, Padre, a tener raíces fuertes, a sembrar semillas de tu palabra en nuestro corazón constantemente, a remover aquellas raíces que no son buenas, Padre, y sé tú dándonos el alimento espiritual día a día que necesitamos,
a través de tu palabra, a través de lo que podamos escuchar, de lo que podamos oír. Que tu Espíritu Santo sea el que nos llene y nos dirija a todo lugar, todo lo que hagamos, Padre, para que podamos dar buen fruto, Señor. Porque sin ti reconocemos que nada podemos hacer, Padre. Podemos tener éxito temporal, Padre, pero para tener éxito permanente y paz permanente, te necesitamos a ti, Señor. Porque tú eres el que nos da la vida eterna, Padre. Y la vida eterna comienza aquí en esta tierra, en este lugar, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada uno de aquellos que nos escuchan en este día, que tu paz y tu bendición esté para con ellos, que ellos puedan tener una relación contigo, Señor, para que también de igual manera puedan dar frutos, Señor. Que tú les des las fuerzas para caminar en tus caminos, que tu paz, tu provisión y tu gozo estén con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te pido por el pueblo de Yadá, Señor, que tú los bendigas grandemente, Señor, que tú nos protejas, Señor, a tu pueblo, a tu cuerpo en este mundo, a través de esta situación, Señor. Que tú pongas salud, Padre, paz y gozo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te presentamos todas estas cosas y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén y amén. Así que, amados hermanos, esa ha sido la palabra para el día de hoy. Les damos las gracias nuevamente por estar conectados con nosotros y que el Señor les bendiga y que tengan una semana gozosa, llena de amor y bendiciones. Que la paz del Señor esté con ustedes.